Así que vamos a comenzar con la charla de hoy. No tengo conflicto de intereses para esta charla. El título de la charla es Urgencia en la práctica diaria. Tal vez este tipo de urgencias haría que gente esté un poco más convencida de qué hago yo acá hablándoles hoy, de en realidad lo que vamos a hablar, que es un tema que tal vez no les guste mucho. Me pasó ayer con pesarios, hoy no les voy a hacer levantar la mano a ver cuánto les gusta o no, pero vamos a hablar de otro tipo de urgencia, que es este tipo de urgencia. La urgencia de que muchos están teniendo ahora, que salen luego del bloque de charlas, yendo al baño, ¿bien? Que si no la respondemos vamos a terminar en esto, que es una urgencia mucho más resbalosa, ¿bien? Entonces vamos a definir como primer punto el tema de la urgencia y podemos decir que la incontinencia de orina urgencia básicamente es una queja de una paciente que pierde orina, pero que la particularidad es que esa pérdida de orina fue precedida por muchas ganas de orinar. ¿Bien? Cuidado porque incontinencia de orina de urgencia no es urgencia en sí misma. La urgencia es esas ganas súbitas de ir a orinar, pero puede o no perder orina. Bien, eso de yo estaba bien y en un momento a otro tengo que salir volando al baño porque no puedo aguantarlo. Y luego van a encontrar otra definición bastante común, que es esta de el síndrome de vejiga hiperactiva. ¿Qué es eso? Es básicamente en una bolsa meter un montón de síntomas para vender fármacos. Bien, no tiene mucho sentido porque mete muchas cosas distintas, pero fue creado un poquito por la industria como para decir, bueno, podemos hacer algo con esto. Y ustedes preguntarán, otro tema de piso pélvico. No es que están haciendo rendir mi visita aquí, ¿sí? No es por eso. Pero si yo les pregunto a ustedes, levanten la mano aquí en la sala, ¿cuántos de ustedes han tenido alguna vez una paciente que se queja porque está orinando mucho, porque se tiene que levantar de noche a orinar o porque a veces siente que no llega al baño? ¿Cuántos de ustedes? Eh, Claramente, ¿sí? ¿Por qué? Y porque no escapamos a esta realidad, es lo que nos toca, ¿bien? ¿Y qué dicen los libros acerca de la frecuencia? Bueno, hay distintos estudios. Se puede decir que en Estados Unidos es cerca del 17%, algún estudio europeo canadiense dice que está cerca del 13%, aquí en Latinoamérica decimos 25,6%, en Venezuela un 23% en Brasil. Pero yo no estoy ni en Venezuela ni en Brasil, yo estoy aquí en Colombia. ¿Qué pasa acá? Bueno, hay un estudio muy lindo que ha salido de la fundación, así que asumimos que está bien hecho, donde nos dice que los síntomas de urgencia en Colombia están cerca del 46. Mucho tinto. Ahora vamos a ver. Claramente el tintito ayuda, pero y cuando uno lo fija más, la vejiga hiperactiva, ese síndrome de vejiga hiperactiva está cerca del 31 y mujeres que pierden orina cerca del 15. Con lo cual, todos ustedes probablemente se enfrenten a este tipo de pacientes. Bien, sabemos que es frecuente, sabemos que hay muchas. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Agustín? Esta es la idea de hoy. Vamos a abordar el problema. ¿Qué es lo que pasa cuando una paciente viene con urgencia? ¿Qué es lo que está pasando? Está fallando la regulación de su vejiga. ¿Sí? No los voy a aburrir con una clase de fisiología de la micción. Me resulta aburrida hasta a mí que me gusta el tema, imagínense. Pero básicamente entender dos cosas. La vejiga funciona en dos momentos. En un momento se llena, en un momento se vacía. Mucha ye habla el argentino, ¿vieron? Bueno, se llena y se vacía. Y esto está regulado por el sistema nervioso, simpático y parasimpático. ¿Por qué esto? Porque después vamos a echarle algunas cosas. Y eso hace que la vejiga tenga receptores de distintos tipos. Bien, para contraerse, sistema parasimpático, receptores muscarínicos, para relajarse y contener, sistema simpático, bien, y receptores alfa y beta, como lo ven ahí. Regla memotécnica, para acordarse rápido, el sistema simpático es el sistema de la huida, ¿no? Eso lo acordamos todos. Bien, nadie orina mientras está huyendo de un depredador, porque es como dejarle el rastro. Así que ahí hay que aguantarse. ¿Bien? Bueno, seguimos. Cuando todo esto falla, aparece esta urgencia. ¿Y por qué falla? Hay muchas causas por las cuales puede fallar. Lo más probable es que en todas las pacientes que nosotros veamos, por lo que falla no lo determinemos nunca. Es lo que se llama idiopática, porque llega un momento donde la vejiga empieza a andar mal. Así como en el hombre llega un momento donde la próstata empieza a crecer y no sabemos por qué, en la vejiga de la mujer empieza a andar mal en algún momento. ¿Sí? Después tenemos que pensar en que puede haber otras cosas. Una paciente muy joven con estos síntomas, pensemos en una enfermedad neurológica o en alguna enfermedad degenerativa, pero no es lo más frecuente.
ese 40% que veíamos hoy, probablemente nunca determinemos la causa. ¿Qué hago? ¿Qué pasa cuando ustedes reciben una paciente con estos síntomas? Bueno, probablemente ustedes sean estos. ¿Sí? Llaman a algún otro médico y dicen, tengo una paciente para enviarte, yo no quiero saber nada con el pis de la señora. ¿Por qué? Porque no nos gusta, porque son pacientes que demandan, son pacientes complejas. Pero bueno, la idea es que hoy podríamos ver algunos tips o algunas cositas que ustedes puedan hacer con estas pacientes para no tener que derivarlas tan rápido. Eventualmente hay algunos uroginecólogos aquí que conozco, se las pueden mandar a ellos, así no tienen que soportar a ese paciente. Pero bueno, uno puede, desde la ginecología general, en su consultorio, hacer un enfoque diagnóstico. Puede hacer un estudio para ver un poquito más de esta paciente y puede empezar algún tratamiento, con lo cual podemos ser una clase de superhéroes con esta paciente tratando de resolverle el problema sin necesidad de derivarla. ¿Bien? Y el diagnóstico es importante. Yo tengo que saber. Bien, yo tengo que preguntar acerca de los síntomas, cuándo comenzaron, qué tipo de síntomas tiene. Si la paciente viene de años de normalidad y me dice que hace un mes empieza con algunas molestias o hace una semana, pensemos en una infección urinaria. No pensemos en esta patología. Bien, ahora, si hace 20 años que viene con estas molestias, no pensemos en una infección urinaria, porque probablemente ya estaría séptica, bien, con 20 años de infección. Entonces son esas cositas que uno tiene que preguntar acerca de los síntomas. Los antecedentes. Fundamental si esa paciente fue operada, no fue operada, si ha tenido algún tipo de lesión medular. Bien, hay veces que vienen pacientes con vejigas neurogénicas secundarias a una lesión medular. Bueno, no es la que estamos hablando siempre. Y tampoco es la paciente que yo quisiera manejar en un consultorio de ginecología general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claramente me va a interpelar, me va a desafiar muchísimo. ¿Lo puedo hacer? Sí, podría, pero no lo recomiendo. ¿Para qué cargarse un problema tan grande? ¿Sí? Ahora, las otras pacientes no tanto. Y los hábitos, fundamental el interrogatorio de los hábitos. ¿Cuántos de ustedes han interrogado hábitos en sus pacientes? Uno le pregunta a la paciente, sobre todo pacientes grandes, ¿no? Señora, ¿usted toma mucho líquido? No. De hecho, mis hijos insisten en que tengo que tomar más agua. Ah, bueno. Y cuénteme un poquito, ¿qué toma usted? Y yo me tomo unos mates a la mañana, luego un té por la tarde, un cafecito, un tinto. Claro, no reconoce la ingesta de líquido porque piensa que tomar líquido es tomar agua. Y tal vez estas pacientes no toman mucha agua, pero toman mucho líquido. ¿Sí? Entonces uno sigue interrogando ¿y alcohol toma? No, muy poquito, alguna cervecita de vez en cuando, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil este interrogatorio, pero es fundamental. Ahora vamos a ver por qué es tan importante el tema de los hábitos. Tenemos que poder interrogar a nuestras pacientes bien. Luego viene el examen físico. Aquí no hay mucha ciencia. Nosotros tenemos que ver si tiene o no tiene prolapso. ¿Por qué? Porque sabemos que el prolapso puede ser una de las causas de esta urgencia. También tenemos que ver si es una paciente que orina bien. Si yo la reviso después de orinar y toco que tiene un globo vesical o que tiene residuo, le puedo poner algún catéter para ver si tiene residuo, pero tengo que tratar de evaluar eso. ¿Bien? Y lo otro que tengo que evaluar es el tema de la atrofia. ¿Bien? El síndrome urogenital de la menopausia, que está tan de moda ahora, es un factor que puede ayudar a la presencia de estos síntomas. Pero cuidado, no porque la mujer tenga 80 años, va a ser una mujer con atrofia. Tenemos distintos tipos de perfiles de pacientes. Entonces, pensemos y revisemos a la paciente y no digamos, tiene 80 años, le voy a dar estrogenoterapia porque tiene un síndrome urogenital de la menopausia. Puede no tenerlo. ¿Bien? Entonces, el examen físico también es muy importante. Estudios complementarios. Vieron que yo les decía hoy, tenemos que interrogar, hacer un diagnóstico, algún estudio complementario. En estas pacientes en particular, no son muy útiles. Si la incontinencia de orina o la urgencia es muy aguda, podemos pensar en un análisis de orina. Si la incontinencia no lo es, no lo pensemos. Pero hay algo que es fundamental y que nos ahorra el tema del interrogatorio. ¿Vieron esto que yo les contaba? Es esto. Es una herramienta que se llama diario miccional y que todos podemos tener en el consultorio. Tal vez no tan completo como esto, pero este es mi diario miccional habitual. Señora, anóteme en un papel a qué hora va al baño y cuánto líquido hizo. ¿Cuánto pis hizo? La pregunta de la paciente es, ¿tengo que hacer pis en una jarrita medidora? Sí, lo necesito. Por favor, no use la misma que usa para cocinar porque después me regalan tortas y tienen un gusto medio raro. Entonces, compre una nueva, no son muy caras. ¿Bien? Pero con esto
uno tiene muchísima información. Porque si la paciente me dice que no toma líquido, ¿bien? Y yo le pido este diario, y cuando trae el diario, veo que orina en el día 4 litros, o está seca como una pasa de uva, o se hidrata. No me quedan opciones. Lo otro que podemos ver en este tipo de diarios es cuánto es la capacidad de la vejiga. Siento que no llego al baño y cada vez que va al baño orina 600 centímetros cúbicos. Ninguno aguanta. ¿Bien? Pero tenemos los otros extremos donde hay micciones cada una hora de 50 centímetros cúbicos. Bueno, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos que verlo. Esta es una de las herramientas más poderosas que tenemos para este tipo de patologías y fíjense en lo que es. Un papel con 2 columnas. ¿Bien? Entonces, pensemos en eso. Decíamos otros estudios, bueno, podemos hacer análisis de orina, depende de la evolución, tal vez medir el residuo miccional con una ecografía o con un catéter si no lo tenemos. Cuando sospechamos que es una paciente que por ahí no orina bien, entonces está con mucha frecuencia de micción porque su vejiga está permanentemente llena. ¿Bien? ¿Y qué pasa con la urodinamia? Ustedes habrán escuchado hablar de las urodinamias, los uroginecólogos viven hablando de las urodinamias, claramente porque les da de comer, pero no, en estas pacientes, ¿cuál es la utilidad de la urodinamia? La verdad que no mucha. Porque la urodinamia, ¿qué me va a decir que no me haya dicho el diario miccional? Ahora, si esa paciente es una paciente que es resistente al tratamiento y que yo estoy iniciando un tratamiento y no funciona con nada, bueno, busquemos si hay algo más. Pero para esto que vemos todos los días en el consultorio, no hace falta una urodinamia. No se preocupen por eso. Ya les dije, la herramienta poderosa es un papel y nada más. ¿Bien? Entonces, tenemos el diagnóstico, ya sé que es una paciente con urgencia o con incontinencia urina urgencia, bueno, ahora ¿qué hago? ¿Qué hago con esta paciente? Bueno, vamos a empezar a hablar un poco del manejo inicial. Una de las primeras cosas que uno hace con estas pacientes es contarle qué es lo que tiene. A qué diagnóstico llegamos y qué es esa patología. Y una cosa que es muy importante es entender que en muchas pacientes esta patología o esta disfunción en la vejiga es una patología que va a ser crónica. Así como el síndrome urogenital de la menopausia, sabemos que es algo que se arrastra de por vida, esto es lo mismo. Entonces, tenemos que comunicar muy bien esto. Yo siempre traigo una anécdota que es real, aunque parezca mentira, que es una paciente que nos vino a la consulta, yo estaba todavía haciendo mi diplomado, y tenía una incontinencia de orina urgencia, ya había visto a varios médicos, y le contamos esto, que era una patología que era crónica, que era una patología incurable y que iba a tener que hacer tratamiento de por vida. A la semana nos llaman que la paciente estaba internada por un intento de suicidio porque tenía una enfermedad incurable. Con lo cual tenemos que ser muy eficientes en la comunicación. Bien, que sea crónico no quiere decir que sea grave, pero sí también tiene que saber la paciente que probablemente el tratamiento que comience y si le funciona lo va a tener que seguir haciendo. Entonces, tenemos distintas estrategias que uno puede hacer en cualquier consultorio que comienzan con los cambios de hábitos y eventualmente continúan con algún tratamiento farmacológico. Ahí siempre digo, fuente de esto, hay muchas guías de todo esto. Así que elijan la que quieran y síganla si quieren, porque la verdad es que son todas iguales. Primera línea de tratamiento, cambios de hábitos de vida. Es fundamental que la paciente entienda que si vemos en esos diarios miccionales que hay una ingesta aumentada de líquido, que hay irritantes vesicales, que si los cambia va a mejorar. Y está demostrado que mejora. Hay mucha evidencia. ¿Qué pasa con los cambios de tomar líquido? Hay pacientes que toman mucho líquido y obviamente eso constituye un problema. Y cuando uno maneja mejor la ingesta de líquidos, la paciente mejora. Cuidado, porque podemos estar muy tentados a secar a la paciente. Señora, ¿sabe qué? ¿No quiere perder orina? No tome líquido. No. ¿Sí? Tenemos que mantener una paciente hidratada. No. Ahora es problema del nefrólogo por la insuficiencia renal. No. ¿Bien? Tenemos que tratar de mantener una paciente hidratada. Pero digamos que cuando identificamos que hay mucha ingesta de líquido, tenemos que hacerlo. Lo otro es dejar de fumar, dejar el alcohol, dejar de ser feliz. No, mentira. Pero hay ciertos irritantes de la vejiga que los tiene que dejar. Sí o sí. Si no, va a empeorar. Como yo les digo siempre, esto es una balanza de riesgo-beneficio. Si a usted le gusta tomar alcohol, bueno, tómelo, pero sepa que ese día probablemente vaya más veces a orinar. ¿Bien? Hay otras conductas que son muy fáciles de explicar. En general, estas pacientes con urgencia tienen un pico de deseo miccional y eso calma. ¿Qué es lo que todos hacemos cuando tenemos muchas ganas de hacer pis? Correr al baño. Entonces son esas pacientes que corren así. Y no llegan,
porque su atención está puesta en llegar al baño y no en controlar su vejiga. Lo ideal en estas pacientes es que cuando el deseo es imperioso, se queden quietas y piensen en no perder. Una vez que pasa el deseo miccional, es el momento de ir a buscar un baño. Pero eso hay que explicarlo. La paciente lo sabe y es muy bueno. Y las pacientes funcionan muy bien con esto. Después está la kinesiología dentro de las primeras líneas. Es esa misma explicación que yo hice, muchas veces lo hacen las kinesiólogas, pero además le refuerzan el piso pélvico. Hay otras terapéuticas dentro de la primera línea, como puede ser la estimulación nerviosa, ya sea por el tibial. Uno siempre pregunta, ¿qué tiene que ver el tobillo con la vejiga? Salvo que a uno le peguen una patada cerca. ¿Bien? Pero en realidad las vías nerviosas que van al tibial posterior se procesan a la misma altura de la columna que las que van a la vejiga. Entonces yo puedo mandar electricidad ahí y tratar de modular los reflejos que están sucediendo en la vejiga. Entonces, ¿es útil? Sí, andan muy bien. Úsenlas. Conozcan fisioterapeutas de piso pélvico. Nos ayudan un montón. Y fíjense que todavía no se metió el uroginecólogo. Vamos a empezar a drogar a la paciente. Perfecto. ¿Con qué? Hay muchas líneas de tratamiento. ¿Se acuerdan que yo les decía? Hay receptores que favorecen la contracción de la vejiga. Hay receptores que favorecen la relajación. Bueno, puedo actuar sobre cualquiera de los dos. Los primeros fueron los antimuscarínicos. Tratar de bloquear esa contracción. Son muy útiles, tienen muchos efectos adversos. Pero como son los primeros, son más baratos. Mucha tasa de éxito, cercana al 60-70%, pero con mucho efecto adverso, con lo cual andan bien un tiempo y abandonan el tratamiento. Y esos efectos adversos tienen que ver, por ejemplo, con la boca seca. ¿Qué hace una paciente cuando tiene la boca seca? Toma agua. ¿Qué no tiene que hacer una paciente que pierde orina? Tomar agua. Entonces, explicar eso es fundamental. Puedo actuar sobre la relajación. Puedo usar el mirabregón, que es un fármaco que actúa directamente tratando de relajar el músculo. ¿Sí? No tiene tantos efectos adversos, pero se sugiere no usarlo en pacientes con hipertensión. Pero lo puedo usar y anda muy bien. Y puedo combinar las dos cosas. Andando muy bien. Una de las cosas que se buscó con los antimuscarínicos para disminuir los efectos adversos es que la paciente, en vez de tomarlo arreglado, lo tome a demanda. Andan bastante bien y mantienen bastante el tratamiento. Así que es algo que podríamos llegar a usar. Bien, lo que les decía de la combinación también es importante porque yo puedo jugar con los efectos adversos bajando la dosis de los antimuscarínicos y subiendo la dosis del beta-mimético. Y con esas cosas puedo andar muy bien. Pero lo importante de esto es que son medicaciones seguras y que todos ustedes pueden usar. Todos pueden empezar con 5 miligramos de solifenacina y tratar de ayudar a la paciente. O con 50 miligramos o 25 miligramos de mirabregón. Lo pueden hacer, es seguro. No va a haber un problema con eso. Sí o sí evaluarla a las 4 a 8 semanas. No es una medicación que actúe inmediatamente. Eso tenerlo en cuenta. ¿Bien? ¿Qué pasa con los estrógenos? Los estrógenos tendrían utilidad solo cuando hay una atrofia marcada. Si no, no. Entonces no es regla utilizarlos. Siempre que diagnostiquen atrofia, sí es bueno empezar con eso. Hay una guía muy linda, yo se las muestro nomás porque me pareció muy simpática, que es para pacientes. En una página ustedes pueden encontrar, yo después si quieren les doy el link, este tipo de cosas que a la paciente le dice cómo viene su camino. Entonces lo que le dice es, empieza por aquí, tenga en cuenta todo esto, ¿mejoró? No, bueno, sigamos con medicación. ¿No mejora? Bueno, sigamos con otra medicación. ¿No mejora? Vamos a otra línea. Ahí podría entrar un uroginecólogo. ¿Bien? Pero está bueno porque a la paciente le ayuda y a nosotros como médicos también. Casi tiro todo. Bueno, ¿qué pasa con la segunda línea? Bueno, la segunda línea ya no es para todos nosotros. Es para los uroginecólogos. ¿Por qué? ¿La podríamos hacer? Sí, pero tiene un poquito más de riesgos, un poquito más de cosas. Entonces, preferentemente, si no funcionó con la primera línea, le di una medicación, no funcionó, combiné medicaciones, no funcionó, bueno, señora, vaya. Y la derivamos. ¿Por qué? Porque puede ayudarla. ¿Sí? No nos encarnicemos con la paciente. Entonces, en esa segunda línea, en estas mismas guías, una de las cosas que describen es esto, la estimulación tibial, la neuromodulación sacra o paralizar la vejiga con el Botox. Inyectar Botox dentro de la vejiga. La verdad es que andan bastante bien, pero como decimos, tienen más riesgos, son más caras, son segunda línea. Tal vez no tengamos que meternos con eso. ¿Hay otras cosas? Sí, permanentemente se están investigando cosas. Acupuntura, cambiar los sitios de inyección del Botox. Hay una app para estas pacientes que se pueden descargar al celular que les dicen cuándo tienen que ir al baño, cuándo no tienen que ir al baño, pueden cargar datos y hay evidencia que dice que anda bastante bien. Así que piensen que es tan el desafío de estas pacientes que hasta tenemos desarrolladores que quieren hacer algo con ellas. Así que está bueno. Y bueno, para ir finalizando, y
jugar bien con el tiempo, me van a felicitar también. Algunas conclusiones. El problema es frecuente. Todos vemos a estas pacientes. Y no por eso nos tenemos que sentir que no podemos ayudar. Tenemos que poder y sabemos que podemos darle una mano a estas pacientes. Entonces, usémoslo. Hay medicaciones muy seguras. ¿Sí? Hay cambios de hábitos. Hay pacientes que solo cambiando los hábitos andan muy bien. ¿Sí? Podemos utilizar, como les decía, algunas drogas que son bastante seguras, pero tengo que conocer los efectos adversos. Si yo sé que seca la boca, le tengo que decir que no tome agua, que se ponga un caramelo. ¿Sí? Es mucho más fácil. Bien. Y cuando falla todo esto, ese sí tal vez sería una buena forma o un buen momento para derivarla. Les agradezco muchísimo la atención.